Bueno, vamos a hacer varios temas, ¿ah? El día de hoy que eh, tenemos varios temas. Esperemos que el tiempo nos alcance bien para todos. Primero vamos a ver el tema de la generación del 50 con Julio Ramón Ribeiro y Blanca Varela. Vamos a comentar sobre este famoso cuento Globeino sin plumas y después un breve comentario también sobre Canto Villano de Varela. Y finalmente vamos a terminar con Mario Vargas Llosa, con Nació los Perros y Converso en la Catedral. A ver. Entonces, primero, contexto, características y representantes, ¿no? Julio Ramón, junto con los detalles que ya les he mencionado, y así también las características de la obra de Vargas Llosa, narrativa, y sus dos novelas, bueno, sus dos novelas iniciales que después se han convertido en muy representativas. Ya, entonces, generación del 50. Acá tenemos algunas características de la generación del 50. Bueno, caracterizada por el gobierno de Manuel Odría, quien para muchos historiadores fue un dictador, puesto que y el propio Vargas Llosa así lo considera, ¿no? Porque Conversación en la Catedral justamente es una novela que denuncia, ¿no?, los males del gobierno de Odría, que se da en 1950. Sin embargo, claro, como suele pasar en dictaduras de derecha, eh, hay una tendencia de, bueno, de la realización de obras variadas para justamente ganarse el contento de la población y evitar, obviamente, disturbios. Que a pesar de ello, pues, ¿no? A pesar de las obras que hizo el gobernador de Odría, como por ejemplo construir el Estadio Nacional, donde por cierto, según me comentan hoy, finalmente sí se presenta Shakira. Ese estadio, bueno, lo construye Odría, ¿no es cierto? Así como también, pues, obras de gran envergadura como grandes unidades escolares, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, se promociona bastante, ¿no?, el gobierno de Odría, ¿no? Como donde justamente se prefigura una ciudad modernizada que garantiza trabajo, garantiza justamente estar a la vanguardia de tiempos mejores que obviamente las muchas provincias del Perú golpeadas por los abusos de los hacendados y las empresas transnacionales han vivido el despojo, el maltrato y la pérdida de sus hogares. Entonces, con la promesa de educación, salud y trabajo, muchos migrantes vienen pues a Lima y ahí es donde se produce la explosión demográfica de la ciudad, ¿no? Y eso justamente va a dar lugar también al crecimiento de zonas periféricas, ¿no? Es decir, al surgimiento de lo que se conoce como las barriadas, ¿no? Es decir, cuando los distritos más importantes de Lima en ese entonces, como justamente Cercado o Miraflores, empiezan a saturarse con la llegada de los migrantes, empiezan justamente a instalarse en otras zonas de la ciudad, ¿no? En este caso los cerros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del Cerro San Cristóbal, que empieza a poblarse justamente en esos años y ahora pues y hasta el día de hoy sigue siendo un reflejo de ello, ¿no? Incluso así también lo son ya varios de los cerros de muchos conos de la ciudad de Lima, ¿no? Acá tenemos otra foto también de los años 50 en Lima, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado la empresa automotriz, ¿no? Fíjense los automóviles de ese entonces, ¿no? Cómo han ido cambiando ahora, ¿no? Incluso pareciera que fuera un ambiente un poco más puro, ¿no? De lo que es, pues, en este momento, ¿no? Una foto del centro de Lima, si no me equivoco. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que va a producir. Ahora, el retrato de todos estos detalles que les estoy comentando, los escritores de la generación del 50, especialmente los narradores, van a dar testimonio justamente de eso, ¿no? Uno de los que mejor ilustra el fenómeno de la migración es Enrique Grimes, en su libro Lima Bracero. Por ejemplo, acá tenemos un fragmento del Niño de Junto al Cielo, donde el narrador menciona lo siguiente. Abre con esta pregunta: ¿la bestia con un millón de cabezas? Esteban había soñado hacía unos días antes del viaje en eso, una bestia con un millón de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia, ¿no? Fragmento del Niño de Junto al Cielo, que por cierto, pues es un cuento que es una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado es la oportunidad de éxito, la oportunidad de triunfo del niño migrante que viene a Lima, que inmediatamente se ve inmerso dentro del fenómeno de poder hacer negocio, ¿no? Trabajando como ambulante junto con otro niño
también migrante pero habituado ya en Lima, y al final venden unas revistas, se encuentra un billete de 10 soles, ¿no? Que lo transforman en revistas, venden todo al final de la tarde, ¿no? A Esteban lo mandan a comprar galletas y una gaseosa, y cuando regresa pues ya el otro niño se había llevado todas las ganancias y lo que quedaba, ¿no? Entonces, ese es un primer momento donde la ciudad muestra justamente este lado malévolo, ¿no? O sea, la ciudad tiene su lado atractivo, ¿no? Que justamente tiene el encanto de ser más o menos la analogía de lo que en Estados Unidos se conoce como el sueño americano, ¿no? El American Dream. Más o menos es eso para una persona de provincia llegada a Lima, ¿no? La oportunidad de tener éxito, de hacer negocio, de encumbrarse justamente con ello, etcétera, ¿no? Y eso de una manera, digamos, reducida, se puede analogar con lo que le pasa a Esteban, ¿no? Que quiere justamente aumentar su dinero, pero eso justamente a partir de la ambición que le despierta el otro niño, porque le dice, eh, ¿qué quiere hacer con los 10 soles? Y obviamente Esteban quiere gastarlo, ¿no? Porque nunca había tenido tanto dinero junto. Y le dice, y en vez de gastarlo, ¿por qué no lo triplicamos? Le dice, ¿no? O sea, en vez de 10, 40. Y entonces justamente esa ambición de que en la ciudad se puede acrecentar el dinero lo seduce. Lo que no sabe es que luego el niño se va a llevar todo, ¿no? Incluso los 10 soles iniciales que él tenía. O sea, prácticamente eh, lo que gana justamente es el rompimiento de la inocencia, ¿no? El darse cuenta que la ciudad es una ciudad donde te pueden estafar, donde constantemente hay que tener mucho cuidado, porque cualquiera puede ser, porque puede ser víctima de cualquier persona, ¿no? Entonces, por eso tiene esta aura, ¿no? Es seductora, es atractiva, pero también es terriblemente peligrosa, ¿no? Justamente como un monstruo de un millón de cabezas, ¿no? Las personas de Lima que siempre andan apuradas, luchando contra la tardanza, sin conocerse, la mayoría, sin saludarse, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que se aprecia mucho, ¿no? Y la ciudad congestionada, los vehículos atiborrados, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que pasaba en los 50 y que desgraciadamente sigue pasando, ¿no? No ha cambiado mucho, ¿no? Desde ese entonces, ¿no? Entonces, acá el tema principal es la migración, ¿no? El tema de la ciudad a partir de la migración. Se enfatiza la visión de las barriadas, ¿no? Como le decía, barriadas son estos círculos, cinturones de pobreza que se crean a partir de la llegada de estos migrantes que en la mayoría de los casos termina invadiendo territorios, ¿no? Como el caso de Villa El Salvador, ¿no? Que terminó siendo un distrito que surgió a partir de la invasión, ¿no? Ya luego todo esto ha ido más o menos organizándose, ¿no? La gente ha ido adquiriendo, digamos, el terreno de donde viven, ¿no? Pero antes era así, ¿no? Eso es un poco, si lo pensamos bien, la revancha de muchos provincianos que vieron perdidos sus territorios con la llegada, con el abuso de los hacendados, ¿no? De alguna manera, yendo a Lima y apropiándose de un territorio, querían hacerse justicia por la tierra que habían perdido, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que pasa, ¿no? La realidad que se muestra pues es bastante dura, una ciudad donde el trabajo escasea, donde lo que hay es mucho subempleo y delincuencia, que justamente propicia eso, ¿no? El robo, la estafa, y desgraciadamente ahora incluso hasta el sicariato y las extorsiones y las amenazas, ¿no? O sea, desgraciadamente las cosas pues van de mal en peor. Em, entonces, la visión se da a partir de una mirada neorrealista. Neorrealista significa esta nueva realidad que surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Porque justamente muchos de estos autores tienen mucha influencia de ese cine neorrealista a blanco y negro, donde se muestran las ciudades devastadas, donde las personas están descreídas de los frutos de la modernización, ¿no? Donde ya todo es relativo, ¿no? Todo parece dar lo mismo. Y entonces los personajes justamente tienen esa aura, ¿no? Algunos son descreídos, algunos son pesimistas, están resignados a su suerte, pero otros más bien siguen teniendo ilusiones, siguen teniendo esperanzas, pero que con el pasar de las líneas, en el caso de Ribeiro, siempre esas esperanzas se deshacen, ¿no? Se destruyen. Entonces, esa es la perspectiva neorrealista, ¿no? Un realismo crudo, agresivo,
A diferencia del neoindigenismo, que todavía, incluso todavía va a va a seguir teniendo mucho brío, y la literatura fantástica, que también tuvo su sector importante, ¿no? Con Luis Loaiza e incluso algunos cuentos del propio Ribeiro, ¿no? Ya. Oh, y ahora sí, comentando un poco más a profundidad sobre este autor, ¿no? Ribeiro, considerado como uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos, además de autor, escritor, de cuentista, novelista, periodista y traductor, vivió las tres cuartas partes de su vida en Europa, ¿no? En Francia, donde terminó radicando, y fue publicando pues varios libros, muchos de ellos importantísimos para entender mejor la idiosincrasia no solamente del peruano, sino de la situación de Lima, ¿no? Entonces, sus cuentos son un retrato hablado, ¿no? De las vivencias que él tuvo, ¿no? En Lima, ¿no? Y así justamente es como nace La palabra del mudo también, ¿no? Que es la compilación de los muchos libros de cuentos que él publicó a lo largo de su vida en dos tomos, bueno, en uno o dos tomos, ¿no? Me parece que actualmente es en un solo tomo, si no recuerdo mal. Un libro bastante voluminoso, ¿no es cierto? Donde están condensados pues todos los cuentos que él publicó, e incluso cuentos inéditos que nunca había publicado. Bueno, desgraciadamente no es un libro barato, pero bueno, está a disposición de los lectores. Y en todos estos relatos, o en todo caso, para no generalizar, en la gran mayoría, siempre con la intención de darles voz a los que no tenemos, ¿no? Por eso es que por eso es el título de esta compilación de libros de cuentos, ¿no? La palabra del mudo, ¿no? Darle voz a los marginados, a los olvidados, a las personas que han fracasado en algún momento de sus vidas, ¿no? Y ese fracaso los ha llevado a vivir una vida desagradable, mediocrizada y que odian, ¿no? En lo esencial, ¿no? Entonces, así son muchos de los personajes de Ribeiro, ¿no? Son personajes que están dentro de la marginalidad, pero que desean salirse de ese mundo, ¿no? Pasarse de la oficialidad, ¿no? Tener éxito. Ahora, lo interesante de Ribeiro es que no se centra solamente en un tipo de personaje específico, ¿no? O sea, no es que él hable del migrante solamente, ¿no? El migrante es uno de la gran variedad de personajes que tiene, ¿no? Así como puede hablar de migrantes, también puede hablar de limeños, puede hablar de costeños, ya sean adinerados o ya sean pobres, puede hablar de jóvenes, puede hablar de ancianos, eh, etcétera, ¿no? Pero todos ellos siempre, a pesar de sus diferencias raciales o de clase social, etcétera, lo que los vincula a todos ellos es que están signados bajo la senda del fracaso, ¿no? No logran tener éxito en lo que se proponen, no logran aprovechar de manera decidida la oportunidad que se les presenta, ¿no? Y terminan fracasando. Por eso, si ustedes recuerdan, si hacen memoria de las clases que hemos tenido en estas últimas semanas, yo les comentaba justamente que estos escritores del siglo XX en Perú, como Vallejo, Ribeiro, con Grimes, o incluso el propio Vargas Llosa, sitúan al peruano siempre bajo de esta senda del fracaso, ¿no? Como si estuviéramos impedidos de tener éxito, de tener grandes reconocimientos, de lograr pues hechos extraordinarios, ¿no? Como si algo, ¿no? Como si estuviéramos maldecidos, ¿no? Por el destino griego de no poder tener un mejor resultado en la vida, ¿no? O pareciese que es eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto se perfila. Y bueno, y eso, pues obviamente no es un signo del lado griego, ¿no? Eso tiene que ver también con múltiples factores, ¿no? Falta de mejores oportunidades o lo que siempre yo les comento, ¿no? Problemas que tienen que ver desde la corrupción de instituciones, ¿no? Del gobierno, etcétera, ¿no? Eh, que buscan justamente mejores beneficios para ellos y pocos beneficios para el pueblo, ¿no? Y por eso es que mucha gente decide también, como el propio Ribeiro, ¿no? Buscar mejores oportunidades en Europa en este caso, ¿no? Ribeiro es ese ejemplo de sus propios personajes en realidad, ¿no? Así como varios de los personajes de Rivero son migrantes y vienen a Lima, el propio Rivero también migrante se marcha a Europa, ¿no? A buscar mejor porvenir, ¿no? Que más o menos lo va a ir encontrando, ¿no?
Entonces, está centrado en la urbe, ¿no? Como ya lo hemos visto en la costa, en la zona urbana, sus relatos son siempre lineales, no tienen complicaciones técnicas. En ese sentido, Rivero, que si bien es cierto con Vargas Llosa, por ejemplo, comparte el hecho de que ambos son escritores realistas, son muy diferentes en la forma en que presentan sus escritos, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, más experimental, más dueño de una gama de técnicas literarias mucho más interesantes, atractivas, que el propio Vargas Llosa las va a ir conociendo con los autores que va a ir leyendo en Europa, que va a ir leyendo en Estados Unidos, porque Vargas Llosa también va a viajar a Francia. Y va a leer pues a la New Rumano, a Jean-Paul Sartre, a la generación perdida de Estados Unidos, al propio James Joyce, etcétera, ¿no? Entonces todo eso pues va a influenciar para que él destaque utilizando el monólogo interior, o la ruptura del relato cronológico, o el uso de diálogos telescópicos, eh, o grandes innovaciones con el dato escondido, las mudas temporales, etcétera, ¿no? Detalles interesantes que él prefigura mejor, me refiero a Vargas Llosa, en un libro que se llama, porque él tiene un libro que habla sobre el oficio de escribir. Ah, ya me acordé, que se llama Cartas a un novelista, ¿no? Que si no lo han leído y les interesa escribir, o si no les interesa escribir propiamente, sí les interesa cómo es el proceso de escritura, léanlo porque es un libro muy interesante, muy didáctico, ¿no? Que le escribió el propio Vargas Llosa a partir de su propia experiencia como novelista. Bueno, entonces, no es parte de lo que a Rivero le interesa, ¿no? Rivero es un escritor mucho más tradicional, mucho más clásico. Por eso muchas veces le decían que él era un escritor del siglo XIX, porque le interesaba siempre más el contenido que la forma, que justamente es lo que, en lo que va más a destacar también, ¿no? Ya, a ver, entonces, ahora sí centrándonos en este cuento, ¿no? Los gallinazos sin plumas. A ver, antes de hablarles del argumento, me gustaría que escuchemos al propio autor hablar acerca de esto, ¿no? A ver, vamos a poner aquí al gran Julio Ramón Rivero. 5 ideas de trabajo. Rivero, ¿no? Que como les digo, en realidad también está inmerso bajo este signo del fracaso, ¿no? A pesar de las múltiples oportunidades que tuvo, ¿no? Incluso él nació en cuna privilegiada, ¿no? Las circunstancias siempre son azarosas, ¿no? Frente a esto. A ver, vamos a escucharlo. A ver, solamente unos minutos, nada más. Así que de lo que él tiene que decir sobre esto, sobre este cuento. Cómo han ido surgiendo, cómo han ido desarrollándose, en qué circunstancias las he escrito, con qué objeto, etcétera. No voy a hablar de las obras infantiles, puesto que mi primera novela la escribí cuando tenía 14 años. Se llamaba Benito el Pescador y estaba escrita con pluma y tinta en un cuaderno de colegio. Ni me acuerdo de qué trataba, solamente de que era vagamente muy melodramática, pues al final morían los 15 personajes que componían esta novela. Pero el primer libro ya serio que escribí fue el que mencionó hace poco el doctor Tamayo Vargas, Los gallinazos sin plumas. Este libro de cuentos lo escribí cuando ya estaba en Europa. Había viajado a Europa en el año 52 y en ese momento empecé a escribir este libro de cuentos. ¿Por qué un libro de cuentos y por qué un libro de cuentos sobre Lima? Por lo que yo también ya traté un poco en la conferencia, en la charla anterior, y es mi certeza de que en Lima era una ciudad sin novela. Es decir, una ciudad de la cual existía una representación literaria adecuada a la época en que yo vivía. Las obras literarias y de ficción sobre Lima habían sido relativamente pocas, escasas,
en el Perú. El precedente más inmediato que teníamos era la novela Duque de Díez Canseco, una novela Panorama hacia el alba de Ferrando, y algunos otros libros de menor interés, salvo La casa de cartón, que es una novela urbana, pero que se circunscribe al ambiente de Barranco. Pensé entonces que era necesario reflejar literariamente una ciudad que se había transformado, que había dejado de ser ya la Arcadia colonial y que estaba en trance de convertirse en una urbe moderna. Y como no tenía en ese momento ni disposición ni idea para escribir una novela, se me ocurrió escribir un grupo de cuentos que de diferente medida fueran como una especie de mosaico de la vida de la ciudad. Este libro, como repito, lo escribí en París, en una parte en Madrid, cuando tenía 23 o 24 años. Y el cuento principal, Los Gallinazos sin plumas, me fue inspirado por experiencias infantiles. Cuando yo vivía en Miraflores, de niño había visto a muchos pequeños muchachos del barrio, pobres, que recogían la basura, la juntaban, en fin, y la vendían o la entregaban a los cerdos. Pero me había olvidado completamente de este incidente. Pero en París, en 1954, trabajando yo de conserje de un hotel, entre mis obligaciones tenía la de levantarme muy temprano para sacar los tubos de basura a la calle. Y en una de estas salidas a la calle con los tubos de basura, vi que había una serie de vagabundos, lo que se llaman allá clochards, que estaban esperando justamente esto para precipitarse sobre los tubos y sacar de ellos lo que les fuera necesario. Esto me hizo inmediatamente recordar esas escenas de mi infancia, y en el acto empecé a escribir ese cuento que se llama Los Gallinazos sin plumas. Un cuento, por otra parte, que en esa época fue quizá una novedad muy llamativo, puesto que este oficio o esta ocupación era relativamente rara, pero que en la Lima de hoy se ha extendido y es casi realmente una industria. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esas son palabras pues del gran Julio Ramón Rivera. Bueno, como ya escuchamos, ¿no? Inspirado, ¿no es cierto?, en lo que veía en Europa, en París, en esos años, bueno, estaba muy jovencito Rivero, trabajaba de conserje y bueno, y ahí se le vino la idea, viendo esos clochards que recogían basura, ¿no? Que recogían la basura de los cubos, ¿no? Entonces, y es justamente la esencia del relato, ¿no? Entonces, en este caso de Joaquín Enrique, nietos de Don Santos, hacen lo mismo, ¿no? Están recogiendo de los cubos de basura de Miraflores, ¿no? De estos barrios acomodados, eh, para justamente darle el alimento que necesita Pascual, ¿no? Y es una familia pues muy empobrecida. Don Santos, el abuelo, discapacitado, no tiene una pata de palo, no trabaja, no se sabe si alguna vez habrá tenido un trabajo formal, ¿no? Pero en ese momento no trabaja, cultiva una pequeña chacrita en el corralón donde viven y de eso se alimentan. Y mientras tanto, pues Efraín y Enrique ni siquiera van a la escuela, ¿no? Pues, se la pasan los días buscando alimento para Pascual, y no me sorprendería que también alimento para sí mismos, no para ellos mismos ahí, ¿no? La verdad que no me sorprendería. O en todo caso, pues un poco como hacen ahora, ¿no? No sé si ustedes han visto eso por donde viven, ¿no? Y eso es algo que yo veo de manera cotidiana, ¿no? Personas que justamente están viendo la basura que lleva Arce, ¿no? Para reciclarlo, ¿no? Y sacar dinero de ahí, ¿no? En fin, ¿no? Es una realidad, pues desgraciadamente todavía existe, ¿no? Entonces, esto se complica cuando llega el dueño de un camal y le dice a Don Santos que Pascual está ya a punto de estar listo para comprarlo, ¿no? Que regrese una semana a ver si ya está. Y entonces parece que el éxito está a la vuelta de la esquina, ¿no? Parece que finalmente va a ser posible venderlo, ¿no? Y la venta los va a sacar de la miseria en la que se encuentran.
¿no? Es el golpe de suerte parece que ya es mañana. Y sin embargo, ahí empiezan, justamente cuando están a punto de conseguirlo, empiezan los problemas, ¿no? Enrique se enferma de gripe, una enfermedad pulmonar terrible, ¿no? Que lo lleva pues a estar en la cama. Y antes de él, incluso Efraín, ¿no? Que se lastima el pie con un clavo, y que el pie se le va a hinchar y parece que se le gangrena. Y mientras tanto, peor todavía, se han conseguido un perrito que le han puesto el nombre de Pedro. Y eso es curioso también en el cuento, ¿no? Porque aquí el nombre de las mascotas, bueno, no sé si de las mascotas, en todo caso de los animales, son nombres de personas, ¿no? Pascual se llama el cerdo, Pedro se llama el perro, ¿no? No tiene nombre propiamente de mascotas, es decir, eso no es endulzado por Ribeiro, ¿no? Es de ponerle caramelito, ¿no? Princesita, ¿no? O sea, tiene nombre de persona. Y desgraciadamente les van a pasar hechos terribles, ¿no? Cuando ya no pueden trabajar ninguno, Don Santos intenta buscar la basura, no lo consigue o lo consigue apenas y trae algo, y ahí es donde Enrique se levanta de la cama y va por los cubos de basura para traer. Desgraciadamente cuando regresa, ¿no? Ya las cosas han cambiado radicalmente, ¿no? Ya Don Santos pues ha cometido pues el acto más cruel, ¿no? De todo el cuento. Entonces, cuando Enrique está entrando, Efraín le dice, ¿no? Enrique, el abuelo, ¿no? Pedro ha mordido al abuelo. Y Enrique sigue entrando, ¿no? Al chiquero donde está Pascual, y ahí ve, ve la espalda del abuelo, ¿no? Que está mirando cómo Pascual está terminando de devorar un pedazo de rabo y de pata que quedan de Pedro, ¿no? Que ya había sido totalmente devorado por el cerdo, ¿no? Eh, Y ahí está la vara también con la cual Don Santos ha matado a golpes a Pedro, ¿no? Que era un perrito pequeño, ¿no? Y, y es el personaje más débil, ¿no? De todo el relato, ¿no? De todo el cuento, ¿no? Y entonces, pues eso obviamente enfurece a Enrique, ¿no? Quien siente que ya no puede soportar más, ¿no? La crueldad del abuelo, ¿no? Entonces, Enrique toma la vara, ¿no? Ensangrentada todavía, y le dice, voltea. Y ahí el abuelo voltea y cuando está volteando parece, ¿no? Parece tener un signo de arrepentimiento, ¿no? De darse cuenta pues que ha llegado muy lejos, ¿no? Porque que lo haya golpeado hasta matarlo, que se lo haya entregado a Pascual, simboliza obviamente muchas cosas, ¿no? Primero, porque el deseo desesperante de conseguir su ambición, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer después el abuelo? ¿No? Va a matar a golpes a los nietos también para alimentar a Pascual, ¿no? O sea, la ambición que tiene, pues es desmedida, ¿no? Igual que sus necesidades, ¿no? Eh, y justamente Pascual es el único ser al que Don Santos quiere, ¿no? O sea, Don Santos, lo que pasa es que aquí, eso es como, no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos el tema de la metamorfosis, ¿no? Y yo les comentaba que los afectos están supeditados a los ingresos que tenga la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gregorio Samsa era querido por su familia, mientras se trayera dinero a la casa, ¿no? Cuando todavía era una persona, no era un viajante de comercio. Y mientras más dinero trajera para la casa, para los padres, se lo adoraban, ¿no? Pero cuando se vuelve insecto, pues lo desprecian terriblemente, ¿no? Hasta le meten un manzanazo para que se muera, ¿no? Lo mismo pasa con Don Santos y sus nietos, ¿no? Mientras sus nietos traen la basura, los tolera, los soporta en la casa, ¿no? Pero cuando se vuelven inútiles, pues los hostiga y los maltrata y los desprecia horriblemente, ¿no? Y el único que nunca maltrata es a Pascual, ¿no? Al que siempre lo quiere, ¿no? Le canta canciones, etcétera, ¿no? Usa estos diminutivos famosos de los limeños, ¿no? Para tratarlo como si fuera, pues, prácticamente su hijo, ¿no? Eh, y lo trata así, obviamente, no porque vea en él, o no porque le despierte el afecto, ¿no? Sino porque sabe, ¿no? Al venderlo, pues, obviamente va a tener una recompensa. Entonces, eso, ¿no? Los afectos también están supeditados a lo económico. Entonces, Enrique lo golpea, cae Don Santos, y cuando cae, Pascual, que todavía tiene hambre, lo empieza a mirar con avidez. Y ahí es donde los nietos se marchan, ¿no? Enrique toma al hermano, le dice, no, no podemos seguir viviendo aquí. Y Efraín le dice, ¿y dónde vamos a ir? ¿No? Le dice, cualquier lugar va a ser mejor que este, le dice, ¿no? Y se marchan aterrados del corralón.
mientras Lima, la ciudad, abría su gigantesca mandíbula para devorarlos. Y a su vez, en el fondo del chiquero se escuchaba el rumor de una batalla, ¿no? Como si Don Santos estuviera tratando de defenderse de las mordidas que debe seguramente estarle haciendo eh, Pascual, ¿no? Y eso es lo más irónico del relato, ¿no? Don Santos, que luchó por alimentar a Pascual en todo el cuento, al final Pascual se lo está comiendo, o sea, sin ningún miramiento, ¿no? Entonces, eso simboliza muchas cosas, ¿no? Es este tema, ¿no? De, de la explotación, ¿no? Del abuso que, claro, comete Don Santos, efectivamente, ¿no? Refleja la miseria humana, ¿no? Contra los nietos, pero él también es víctima de esta explotación, ¿no? Porque tiene que alimentar a toda costa a, a Pascual, ¿no? Y Pascual justamente es esta entidad, ¿no? Que exige sacrificio, ¿no? De los demás, ¿no? Es el espíritu puntualmente del capitalismo, ¿no? Que busca justamente sacarle el jugo a todas las personas, ¿no? Por eso, si ustedes tienen tiempo, ¿no? Yo les sugiero que lean o vean, ¿no? Incluso porque hay una película también que se llama La muerte de un viajante de Arthur Miller, ¿no? Es un texto que también tiene que ver con esto, con de Estados Unidos, ¿no? Que es justamente el sueño americano, ¿no? La ironía de esto, ¿no? E intentar alcanzarlo justamente te lleva a terribles consecuencias, ¿no? Ya está, entonces eso es lo que pasa aquí, ¿no? Recuerdan el tema, la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. Ya, a ver, ahora sí vamos con Blanca Varela. Poeta, traductora, periodista, estudió en San Marcos en letras y educación también, obtuvo dentro de los variados premios que los obtiene al final, igual que Ribeiro, desgraciadamente. En el año 2007 gana el premio Reina Sofía, ¿no? Desgraciadamente ya la salud de doña Blanca Varela pues estaba muy venido a menos. A inicios del año 2000 incluso ya no salía de la casa, ¿no? Estaba recluida en su hogar porque le era muy difícil ya desplazarse, ¿no? Que era en realidad pues bastante triste, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba en mis 20, ¿no? Y empezaba a estudiar literatura en San Marcos, pues, ¿quién no quería conocer pues a Blanca Varela, ¿no? La famosa autora, ¿no? De estos poemas maravillosos. Y desgraciadamente, pues ya, ¿no? Ya su salud estaba bastante deteriorada, ¿no? Porque ya era una persona mayor también, ¿no? Fíjense, había nacido en 1926, ¿no? Ya había tenido una larga vida, ¿no? Y desgraciadamente una vida bastante complicada. Se casa pues con Fernando de Cislo, este famoso pintor, y él, gracias a su vínculo con los intelectuales de la época, la lleva a ella para que conozca a otros intelectuales y dentro de ellos pues está Octavio Paz, ¿no? Quien va a leer sus textos inéditos todavía y va a reconocer pues en Blanca Varela pues una gran autora, ¿no? Y es así justamente como la anima Octavio a que ella publique, Octavio, ¿no? El gran escritor mexicano que había publicado ya no solamente poemarios importantísimos, ¿no? Como El arco y la lira, sino también ensayos muy importantes como eh, El laberinto de la soledad, ¿no? Que es un gran libro que tiene él, y había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1990, ¿no? Entonces, Octavio Paz pues, fue un escritor muy importante. Y él validaba justamente la obra de Blanca Varela y eso motivó a que ella no solamente publicase ese libro, sino que siguiese publicando muchos libros más hasta el final, hasta el final de sus días. Entonces, algo que marcó siempre su poesía es esto, ¿no? El tono existencialista, un tono también escéptico y pesimista, parecido al de Ribeiro en sus relatos. El lenguaje es depurado, es decir, es transparente, es claro, pero a pesar que hay claridad en sus poemas, no son versos sencillos algunos, las imágenes que muestra son eh, un tanto misteriosas, como sin sentido, ¿no? No es una lectura tan sencilla. Usa el verso libre, ¿no? Parecen poemas conversacionales, hay un silencio expresivo, un silencio misterioso en lo que ella escribe, y a cambio de todo eso, siempre con un rechazo al tono confidencial y melodramático, ¿no? Que era justamente lo que ella no quería que tuviese sus poemas. Es decir, ¿no? Blanca Varela, así como Ribeiro, cuentan hechos muy dramáticos, muy terribles, pero quieren evitar justamente provocar
el dolor y el llanto en el lector, ¿no? Aunque algunas veces en el caso de Rivero esto es muy difícil de no lograr, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuentos más dramáticos y más tristes de Ribeiro es Una aventura nocturna, donde nuevamente pues aparece el tema del fracaso, ¿no? Arístides, ¿no? Este personaje que seguramente bordea los 60 años, nunca había tenido suerte en el amor, ¿no? eh, Va a un restaurante, le coquetea la dueña del restaurante, por esos coqueteos que él siente de que ya por fin tiene la oportunidad, no lo puede dejar pasar, ¿no? Está desesperado, ¿no? No quiere seguir estando solo. Le hace caso a lo que ella le pide, le dice que borre las sillas, le pide que meta un macetero gigantesco, y cuando lo está metiendo dentro del restaurante, le cierran la cara, la mampara, para siempre, ¿no? Y sonríe malévolamente, ¿no? Como burlándose de sus ilusiones, y se pierde dentro de la casa. Y entonces Arístides suelta el macetero y se hace mil pedazos como todas las ilusiones que él tiene, ¿no? Y eso es un cuento muy, muy dramático, ¿no? Y el personaje dice Ribeiro, ¿no? Siente como si un perro acabase de orinarle el pantalón, ¿no? Yo pienso mucho en este cuento y me acuerdo bastante de los fracasos que a veces cometemos todos, ¿no? Pero por ejemplo, personajes vinculados al fútbol, ¿no? Me acuerdo clarísimo, ¿no? Este cuento cuando Cristian Cueva patea el penal contra Dinamarca, ¿no? Entonces, muy parecido, ¿no? Falla el penal, obviamente, y así lo mismo, ¿no? El penal se estrella, la pelota, y fuera, ¿no? Y se rompen también miles de ilusiones, ¿no? En fin, no para qué hablar de eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En el caso de Blanca Varela, trata de ser contenido, ¿no? Evitar, pues, el llanto. A ver, para diferenciar algunos elementos, ¿no? El título parece una lucha de opuestos entre lo elevado y lo ordinario, canto elevado, a la poesía villano, más bien lo ordinario, de la existencia humana. Por otra lado está la estructura, 7 poemas que resaltan la brevedad en ojos de ver, y el canto villano propiamente, 13 poemas de mediana y larga extensión. Básicamente diferenciados por el tamaño, ¿no? Los primeros breves, los otros medianos y extensos. Entonces, dentro de los temas importantes de este libro, del 78, está la materialidad del ser humano y el silencio como espacio de resistencia de la mujer, ¿no? Materialidad del ser humano, ¿qué significa, no? Hacer evidente justamente la forma como el hombre se vuelve un objeto, ¿no? Se vuelve una cosa, ¿no? Que pierde su humanidad, ¿no? Se hace materialista, ¿no? Por el sistema capitalista, pues justamente en el que está inverso, ¿no? Entonces ella hace presente eso, ¿no? La materia del ser humano. Y eso se vincula justamente con el cuerpo femenino, ¿no? Sus poemas justamente son un espacio de resistencia de la mujer frente a los estereotipos justamente la cosificación de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido la materialización del cuerpo femenino, ¿no? Que como hemos visto, y eso en el siglo XX es clarísimo sobre todo, ha sido utilizado para explotar la imagen de la sexualidad, pues en muchas cosas, ¿no? En comerciales, en películas, en la venta de productos, etcétera, ¿no? El cuerpo femenino, pues justamente es un símbolo de atracción, ¿no? Y bueno, y si no, piensen ustedes ahora cómo se utiliza, ¿no? Piensen ustedes en el Instagram, ¿no? Cómo se utiliza bastante esta imagen. Pero de eso me gustaría profundizar un poco más, ya leyendo este poema, ¿no? Para que se note más la intención de búsqueda de cambio de Blanca Varela. Y empieza escribiendo esto, canto villano, dice, y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz, o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Entonces, ya desde el comienzo nos va mostrando cómo se va dando paralelamente la carencia, la ordinariez y lo sublime y lo elevado, ¿no? Y de pronto la vida, en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerro, o sea, un magro trozo de celeste cerro, ¿no? Ahí mezclado lo ordinario con lo elevado, ¿no? Aquí en mi plato, observar, y aquí, cuando dice aquí en mi plato, observarte el vínculo con el otro, la mirada hacia el otro. O matar una mosca sin malicia, o aniquilar la luz, o hacerla como que no abre los ojos y le dice, o yo lo rebosante, y ahí nuevamente, ¿no? El tema del choque entre lo ordinario y lo elevado, ¿no? Y luego menciona Rubén, cebollas, lágrimas, más Rubén, más cebollas, más lágrimas. Entonces, ahí, por ejemplo, es el uso de la ironía para refrenar
el melodrama, ¿no? Para evitar ser demasiado dramáticos. Luego, tantas historias, negros sin digeribles milagros, y la estrella del oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro brillando en otro plato. Entonces ahí mencionando justamente que cuando el amor no es correspondido, la persona que sigue amando sigue necesitando justamente amar, ¿no? Y sigue necesitando ser amado incluso, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Cuando ya no hay una relación puntualmente, lo que queda es el hueso del amor, que la persona obviamente sigue necesitando, ¿no? Por eso dice tan roído y tan duro, como si hubiera sido, como si el amor hubiera sido un trozo de carne que sigue siendo requerido, necesitado, y la persona sigue royendo el hueso, lo que queda de ese amor, pero que ahora brilla en otro plato, ¿no? Y esa hambre propio existe, el hambre justamente de un vínculo amoroso. Y luego dice, es la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece, ¿no? Y el hambre también tiene que ver con esos dos elementos, ¿no? Con la mirada masculina sobre el cuerpo femenino, ¿no? Eh, y la mirada masculina siempre busca que la mujer sea eternamente joven y eternamente bella, ¿no? Ese es un mandato social muy poderoso. Y por eso tantas mujeres famosas, ¿no? Que en su momento fueron figuras centellantes en la televisión, ¿no? En redes sociales o en el cine, cuando van envejeciendo no aceptan el proceso de envejecimiento, ¿no? Se hacen cirugías, hacen lo que sea, ¿no? Para seguir manteniéndose joven. Y eso es imposible de frenar, ¿no? Si no piensen en Lucía Méndez, por ejemplo, ahora, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Y no solamente las mujeres, ¿no? También de los hombres, ¿no? Jimmy Sandy, por ejemplo, ¿no? Es un caso que va por ahí también, ¿no? Entonces eso, ¿no? Una especie de presión social, ¿no? Por mantener, porque la belleza y la juventud pues son elementos poderosos, ¿no? Bien tenidos abren muchas puertas, ¿no? Si no piensen en los chicos de Esto es Guerra, ¿no? Es eso, ¿no? La publicidad, ¿no? Hacerte famoso con esos elementos, te puede dar justamente muchos beneficios económicos, ¿no? Ese es el beneficio justamente de cumplir con estos requisitos, ¿no? Con la juventud y con la belleza, ¿no? Sin embargo, la crítica que hace Blanca Varela es que esto no le pertenece a la mujer exactamente, ¿no? O sea, el ser joven o el querer ser siempre joven y siempre bella, no es que venga de la mujer, sino es un mandato de presión del exterior, ¿no? Y entonces ella justamente critica eso, ¿no? Que la mujer se convierte básicamente en el deseo del hombre. Y ella siente que la mujer es más que eso, ¿no? No es simplemente un cuerpo bello hecho para satisfacer el deseo carnal del hombre, ¿no? Sino que debe ser algo más, debe ser algo mucho más importante, mucho más profundo. No quedarse solamente en esa superficialidad, ¿no? Por eso es que lo critica, así de una manera bastante desagradable, ¿no? Cuando dice, es la gana del alma de este cuerpo, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece, ¿no? O sea, esos elementos justamente marcan el hecho de lo desagradable, lo poco atractivo y lo viejo, ¿no? Que es inevitable justamente porque eso está también en las personas, ¿no? Y luego dice, en su cielo de carne, mea culpa ojo turro, mea culpa negro bocado, mea culpa divina náusea, no hay aquí no hay otro aquí en este plato vacío, sino yo devorando mis ojos y los tuyos. Entonces, y nuevamente la necesidad del vínculo amoroso, ¿no? Del vínculo afectivo al final, ¿no? Del contacto con la mirada, ¿no? Que es justamente lo que ella muestra como lo permanente, o sea, más allá de la búsqueda de belleza, más allá de la búsqueda de la eterna juventud, está lo que siempre está presente, ¿no? La necesidad de tener un vínculo amoroso, de mantenerlo, o de ser querido, etcétera, ¿no? Eso sigue siendo lo humano. Si no piensen ustedes en esta película que está teniendo mucho éxito, que se llama La Sustancia, ¿no? Que quizá alguno de ustedes la haya visto, ¿no? También tiene que ver también, que es un poco más grotesca, ¿no? No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero tiene también con este tema, ¿no? Demi Moore, ¿no? Hablando de la belleza, de la juventud, ¿no? Está bastante emparentado. Y fíjese lo que dice aquí, ¿no? La preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporizada rompe con la cotidianidad de los valores familiares, ¿no? Claro, ¿no? Esta presión justamente del cuerpo bello y de la juventud rompen con la cotidianidad de los valores familiares, ¿no? Que es justamente lo que ella critica, ¿no? Esta, este,
Entonces, incluso hay una perspectiva feminista, ¿no?, que se puede rastrear, ¿no?, en Blanca Varela. Bueno, ya nos queda poco tiempo. A ver, vamos a hablar en estos últimos minutos sobre Vargas Llosa. Eh, Autor, pues, múltiple, ¿cómo decirlo, no? Multipremiado, ¿no? Fíjense aquí algunos de los premios, de los muchos premios que él tiene, los premios importantes. Premio Nobel de 2010, Premio Cervantes, Príncipe de Asturias, Biblioteca Breve, Rómulo Gallegos, etcétera, ¿no? Prácticamente no existe un premio que Vargas Llosa no haya obtenido, ¿no? Y estudió, pues, en la década de América, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Letras. Y también estudió Derecho, por cierto, en San Marcos, ¿no?, que es algo que no es tan conocido, ¿no? A ver, vamos a ver algunos detalles de su narrativa, ¿no? Carácter realista, narración objetiva. Utiliza al comienzo las más importantes múltiples técnicas narrativas modernas. El lenguaje va cambiando de lo paródico a lo sociológico, a lo político, etc. Eh, y propone siempre que la novela es la invención de una realidad imaginada, ¿no? Y eso es algo que siempre reitera él en muchas entrevistas que ha dado, ¿no? Eh, bueno, ya actualmente Vargas Llosa es un hombre muy mayor, ¿no? Hasta donde sé, su salud está bastante deteriorada. Y bueno, ¿no? Esperemos que, bueno, ahí está la última novela que publicó, Le dedico mi silencio, y esperemos que se vaya recuperando, ¿no? Y justamente, así como muchos de los escritores del boom latinoamericano buscaban la novela total, él también, ¿no? Una novela que condense todo, ¿no? Todos los estamentos, lo político, lo social, ¿no? Y enriquezca gratamente, pues, al lector. A ver, centrándonos en La ciudad de los perros, de pronto, si no la más famosa, una novela, o sea, si no es la más famosa, una de las más famosas novelas de Vargas Llosa, su primer libro, ¿no?, que va a marcar, pues, un sello importantísimo dentro de su literatura, porque justamente centrada en el Colegio León Soprano, en el internado de cadetes, va a mostrar la forma como se cometen terribles abusos de cadetes entre ellos, de los militares hacia los cadetes, etcétera, ¿no? Poniendo justamente situaciones difíciles, situaciones terribles, ¿no?, que van pasando, como por ejemplo eh, el tema de cuidar justamente, no ser un delator, ¿no? Porque la novela, el núcleo, o sea, el punto importante del libro es cuando se produce el robo del examen de química, cuando el jaguar, no, el líder del círculo, está en quinto de secundaria, desgraciadamente para los intereses del círculo, Cava, ¿no?, uno de los miembros del círculo, comete un error, ¿no?, unos vidrios se rompen. Gamboa, que es el investigador, el militar que está investigando el caso, se da cuenta de que ha habido algo ahí eh, que debe ser aclarado, y entonces se va la consigna a los que debían cuidar el examen, ¿no?, como por ejemplo, o mejor dicho, cuidar la oficina del examen, ¿no?, como es justamente el cadete Arana, Alberto Gamboa, perdón, Alberto Fernández, el Jaguar, y los tres los consignan por varias semanas, y obviamente pues Arana, el esclavo, que es el personaje débil de la historia, quiere salir, porque que quiere seguir conversando con su vecina, que quiere invitar a salir porque está enamorado de ella. Y lo terrible es que con el paso de las semanas, el poeta, es decir, Alberto Fernández, que se escapa del colegio, es decir, tira contra, ¿no?, porque así se le dice, en el Leoncio Prado, tirar contra es escaparse del colegio, va a conocer a esta joven, la va a enamorar y la va a convertir en su enamorada, justamente. A pesar de que tienen clases sociales diferentes, ¿no? Fernández mucho más miraflorino, eh, Teresa, ¿no?, muchísimo más pobre, ¿no? Pero a pesar de ello le interesa, ¿no? Que es un poco como ganarle la apuesta al esclavo. Desgraciadamente, pues el encierro provoca que el esclavo denuncie a Cava, y esto, al parecer, lo va a llevar a ser asesinado por el círculo, por el jaguar. Cosa de que el poeta denuncia, ¿no? Termina peleándose con el jaguar, se agarran a golpes en la carceleta, pero finalmente, una vez que la denuncia es puesta por Gamboa, que se gana problemas obviamente por hacer eso, termina a su vez siendo eh, echado del colegio, y
Alberto Fernández tiene que desistir de su denuncia porque el coronel, el director, lo ha chantajeado, ¿no? Porque él hacía novelitas pornográficas, entonces va a terminar siendo chantajeado con eso, ¿no? En fin, ¿no? Se desiste entonces de su denuncia. Cuando Gamboa se está yendo, el jaguar le entrega un papel que es su confesión, y ahí sí le dice que ha matado a Esclavo después de haberlo negado muchísimas veces. Gamboa ya no quiere seguir haciendo este jueguito, le dice que él no ha matado a nadie y que se vaya, ¿no? Le rompe el papel en su cara y se marcha, ¿no? Haz una buena vida con esa oportunidad que le estoy dando, ¿no? Parece decirle al final, ¿no? Y eso es lo que va a hacer el jaguar, ¿no? Se regenera, deja de ser un matón, un delincuente, se casa con Teresa, increíblemente, se vuelve un cajero de ventanilla, ¿no? De banco. Mientras tanto, Alberto Fernández se va a Estados Unidos con su novia, en fin, ¿no? A vivir pues una vida más placentera. Pero resignado, ¿no? Al darse cuenta de que no se puede vencer la corrupción en el Perú, ¿no? Y eso parecido es lo que pasa en Conversión en la Catedral. Por cierto, Catedral se le dice por el bar La Catedral, que quedaba en el cercado de Lima, ¿no? Que es un lugar pues que ahora ya no existe, no es un terreno que se está vendiendo incluso. Hasta donde sabía, lo han puesto a la venta, ¿no? Este famoso local abandonado, ¿no? Donde quedaba el bar La Catedral, donde bueno, Vargas Llosa lo inmortalizó, ¿no? Entonces, la historia base es esta conversación que tiene Santiago Zavala, ya bastante mayor, trabajador de un periódico, que tiene con Ambrosio, quien fue el chofer de su casa, ¿no? En tiempos en que la familia de Zabalita pues eran muy ricos, ¿no? Y entonces pues Santiago Zavala se enteró de muchas cosas, ¿no? De que Ambrosio mató a la amante de Cayo Bermúdez, el asesor de Odría. Y también se enteró, bueno, que su padre estaba metido en negocios turbios, ¿no? Y entonces también se enteró de que Ambrosio y su padre Fermín tenían una relación de amantes, ¿no? O sea, hay una relación homosexual, ¿no? Entonces Ambrosio, cuando Santiago le pregunta si él ha matado a la musa, ¿no? Que así, ese era el apodo del amante de Bermúdez, lo niega todo, ¿no? Por eso se marcha, se molesta, ¿no? Entonces, ese es el arranque de la novela, ¿no? Después el libro viaja hacia el recuerdo de los años sanmarquinos de Santiago Zavala, decidiendo entre la derecha o la izquierda. Es el tiempo también donde peleaba contra el gobierno de Adría, contra el gobierno de Cayo Bermúdez. Tiempo en que los capturan y Fermín Zavala saca de la cárcel a Zabalita. Y luego esto hace de que Zabalita pues abandone a sus amigos sanmarquinos, se da cuenta que no pueden con el poder del gobierno. Fermín le mete una cachetada que hace de que Zabalita se resienta y se marcha de la casa. Y bueno, y gracias a un contacto logra tener trabajo de periodista, habiendo apenas estudiado un año de universidad, si no me equivoco. Y así pues va a ir pasando el tiempo, se va a casar con una enfermera y así hasta que llegamos al punto de partida, ¿no? Que es justamente el, eh, ¿no es cierto? El resignarse ante una vida, pues, que lo ha llevado a la mediocridad. Bueno, no se olviden de los temas principales, que es la crítica a los regímenes dictatoriales, porque Zabalita justamente se quería oponerse a la dictadura de Odría. Está también la corrupción, los ideales políticos, la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes y las relaciones conflictivas entre el hijo y el padre. Está. A ver, antes que se vayan, les voy a dejar las claves por un segundito. A ver, que puedan apuntar. Ya.
A ver, voy a volver a compartir. Ya, entonces, las claves de semana son estas. 1 la letra B, 2E, 2E, 3C, 4D, 5E, 6B, 7D y 8C. ¿Está? 1B, 2E, 3C, 4D, 5E, 6B, 7D y 8C. Bueno, con eso llegamos al final de la clase. Espero que les vaya muy bien, espero que les haya interesado los temas de literatura y les deseo muchos éxitos para el futuro. Esto se cuidan bastante.